Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Comenzamos la clase de hoy, es la tercera clase de ese ciclo de aproximación a Jesucristo, estos 30 minutos para renovar nuestra fe. Y pues hoy vamos a hablar de Cristo presente en la Eucaristía y en la Iglesia. Sabemos que en el Evangelio aparece una frase que dice, llegada la plenitud de los tiempos. Y esa llegada a la plenitud de los tiempos coincide con el apogeo de, digamos, del Imperio Romano. Ya el Imperio Romano en ese momento se ha extendido tanto que por toda la cuenca del Mediterráneo, tanto que ellos podían decir que este era el Mare Nostrum. Y bueno, con esta circunstancia política y de organización social, pues entonces podríamos decir que estaban puestas como todas las bases para que el mensaje que venía a traer nuestro Señor Jesucristo pudiera expandirse por todo por todo el mundo conocido, digamos, ¿no? Entonces, llegada la plenitud de los tiempos, este Dios que vivió entre los hombres durante 33 años, ¿verdad? Viene a la tierra, permanece en la tierra durante 33 años, y Jesucristo quiso que su presencia entre los hombres no se restringiera a un tiempo concreto y a un lugar determinado, sino que quería quedarse pues para todos los hombres de todos los tiempos, ¿no? Por eso instituye la Eucaristía, que es el sacramento de la presencia real de Jesucristo entre los hombres, ya no solamente los 12 apóstoles y aquellos que vivieron en esos 33 años en esa zona de Judea, de Galilea, sino que está ahora presente en el sagrario para todos los hombres de todos los tiempos y de toda la geografía de cada, perdón, de cada tiempo, ¿no? Perdón. Bueno, entonces lo que queremos un poco comentar en esta clase es cómo Cristo no se conforma con haber venido una vez a la tierra, sino que se queda en la Eucaristía para nosotros, y no solo en la Eucaristía, sino en la Iglesia. Ese es el sentido de la clase de hoy, ¿no? Entonces, bueno, quería contarles que ilustraciones que vamos a ver en esta clase, pues son pinturas de Georgia O'Keeffe, ¿no? Que es una artista estadounidense que vivió en Nuevo México y que se le considera la madre del modernismo estadounidense. Vivió entre 1887 y 1986, casi 100 años. Bueno, vamos entonces a ver la Eucaristía como sacrificio. Y lo primero en lo que nos fijamos es que en las religiones naturales, es decir, los indígenas o, pues bueno, las distintas culturas, la actitud religiosa tiene en común en todas las religiones que el hombre cuando se pone ante ese Dios que es el creador, que reconoce en la naturaleza la mayor parte de las veces, pues de una manera natural y espontánea ofrece a Dios un sacrificio, es decir, ofrece de lo que él tiene, que sabe que es poco, ¿no? A ese Dios creador infinito le da lo mejor que tiene, ¿no? Y eso está presente en todas las religiones, ¿verdad? Eh, ya concretamente, si nos fijamos en la Pascua judía, es decir, el pueblo elegido, seguramente recordamos que estuvo en Egipto, ¿verdad? En una época en que estuvieron viviendo allí y el pueblo judío se multiplicó y llegó a tener, era tan numeroso que los egipcios comenzaron a tener miedo de ese pueblo que estaba dentro de ellos y que era capaz de levantarse y de dominarlos, ¿no? Entonces llegó un momento en que un faraón comenzó como a esclavizarlos, pues, ¿no? Y en ese momento, ya cuando la esclavitud y la opresión que sentían del pueblo de Egipto era ya extrema, Dios suscita a Moisés. En ese momento le dice a Moisés que le pida a todo el pueblo judío que en un determinado día, a una determinada hora, siguiendo como un ritual, ofrezca un cordero y como lo han de hacer, ¿no? De pie, las palabras que va a decir el más joven de la familia,
etcétera, ¿no? Y con la sangre de ese cordero iban ellos a teñir el dintel de las puertas, ¿no? Los dinteles de cada una de las casas, porque dentro de las 7 plagas de Egipto iba entonces a pasar el ángel exterminador e iba a morir el primogénito varón de cada una de esas familias, menos aquellas en donde estuviera, digamos, señalada con la sangre en el dintel. Entonces, la Pascua judía se venía celebrando desde aquella época, es decir, era el recuerdo del momento en el que Dios decide sacar al pueblo judío de la esclavitud y esa ceremonia de la celebración de la Pascua se celebraba todos los años en una determinada fecha, ¿no? Entonces, esto viene a ser ese sacrificio de un cordero, ¿no? De un cordero que era, pues, sí, sacrificado, viene a ser una imagen de lo que iba a ocurrir después en la última cena. Entonces, ya pasados bastantes siglos, llega el momento en que Jesucristo está en la tierra y es el momento de la última cena, ¿verdad? Sabemos que el Señor estuvo durante 3 años predicando hasta que llega un momento en que los judíos no soportan más sus enseñanzas y determinan matarlo, ¿no? Y el Señor, sabiendo esto, porque Él sabía para qué había venido a la tierra, pues tiene la última cena con los discípulos, que es lo que nosotros celebramos los días Jueves Santo, ¿no? ¿En qué consistió la última cena? La última cena, ese era el día de la Pascua judía, es decir, era el día en que todos los judíos celebraban, pues bueno, esa ceremonia para recordar la liberación de Egipto, ¿no? La liberación de la esclavitud, que Dios les había sacado de la esclavitud. En ese mismo día, reunidos los apóstoles que eran judíos con su Señor, allí celebran la última cena, pero esta cena tiene unas características particulares, porque comienza con unas palabras del Señor, de Jesucristo, que les dice: he deseado con ansia celebrar esta Pascua con vosotros, porque él sabía que saliendo de allí, ¿no? Después de celebrar esa Pascua, ¿no? Pues iba a ser apresado y al día siguiente iba a dar su vida en el Calvario, ¿no? ¿Qué ocurre el jueves en la última cena? Pues que aquella imagen de la Pascua judía, es decir, el cordero sacrificado para liberar al pueblo de la esclavitud, esa misma situación se repite ahora, pero con el propio Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesucristo entrega su vida, es sacrificado para que nosotros estemos liberados del pecado. Perdón, que tengo la garganta un poco rara. Bueno, entonces, en la última cena, el Señor instituye el sacrificio, ¿verdad? Celebran, como todos los judíos, la Pascua judía con la inmolación del cordero, pero al mismo tiempo hay un momento donde ocurre algo que no ocurría en el resto de las celebraciones de las Pascuas, que es que el Señor toma pan y toma vino y dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, y se lo entrega a todos los que estaban allí, a los apóstoles, y dice: tomad y bebed, esta es mi sangre, y se la entrega a los apóstoles, ¿no? Entonces, en ese momento, instituye, ¿no?, el sacrificio de la misa. Le dice a los apóstoles: hagan esto en conmemoración mía. Es decir, a partir de ese momento, cuando los apóstoles celebran ese rito de la fracción del pan, ya que es un rito cristiano, consagran el pan y el vino, vuelven en la persona de Cristo, vuelven a hacer que el pan se haga la carne de Cristo y el vino se convierte en la sangre, ¿no? Eso ocurrió en la última cena, pero resulta que todavía no había llegado el momento del verdadero sacrificio, es decir, el Señor, antes de morir en el Calvario, instituye un memorial, es decir, como un ritual que se había de repetir a lo largo de los siglos, en el que Él como que adelanta su pasión y muerte, ¿no? Y después
todo esto se va a celebrar después en la Santa Misa. Vamos a seguir adelantando un poquito, luego explicaremos mejor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el Calvario el día siguiente, el día viernes? Que lo que había adelantado Jesucristo en la última cena, esa institución de la Eucaristía, ¿verdad? Ahora se realiza con su verdadera pasión y muerte. Es decir, el que es el Cordero es sacrificado para reconciliar a los hombres con Dios y liberar a los hombres de la esclavitud del pecado y convertirlos en hijos de Dios. Entonces, el Calvario viene a ser el momento de la reconciliación de los hombres con Dios, ¿no? Es el momento en que Jesucristo nos gana la filiación divina, y todo eso ocurre el Viernes Santo en el Calvario, pero el día anterior, en la última cena, había sido, por anticipado, se había instituido el sacramento, ¿no? Entonces, este sacrificio, el sacrificio del Calvario, que es uno y único, ocurrió una sola vez y tuvo la peculiaridad de ser, es decir, en el Antiguo Testamento, o sea, antes de este sacrificio, todos los años los sacerdotes de judíos celebraban y sacrificaban bueyes, palomas, no sé cuántas cosas, como para agradar a Dios y que Dios nos perdonara al pueblo judío de sus pecados, ¿no? Pero no se podía, digamos, aplacar la deuda o pagar una deuda tan grande porque el ofendido, ¿no? Dios es eterno, infinito, enorme, y nosotros que no somos nada, fuimos capaces de ofenderle. Entonces, la deuda era demasiado grande, o sea que ni que hubieran sacrificado todos los becerros del mundo de todos los tiempos, hubiera sido suficiente para saldar esa deuda. Por tanto, el sacrificio del Calvario, en el que se entrega ya no es una víctima, digamos un animal, sino que el que se entrega es el mismo Hijo de Dios, ¿no? La ofrenda con la que se repara la deuda es Dios mismo, es una deuda, un pago infinito para una deuda infinita. Es decir, solo en ese momento quedan abiertas las puertas del cielo y pues eso se nos facilita a nosotros el poder hacerlo. Pero antes estábamos diciendo, todo esto es muy importante porque nos hace entender el porqué de la Santa Misa. ¿Qué es la misa? Esa misa que la Iglesia nos invita a participar todos los domingos, ¿no? Como mínimo, ¿no? Ojalá pudiéramos asistir con más frecuencia. Pero, ¿qué ocurre en la Santa Misa? La Santa Misa es la renovación del sacrificio del Calvario que había sido instituido, ¿no? Ese ritual en la última cena. Pero, ¿qué pasa en la Santa Misa? En la Santa Misa vuelve a morir Cristo. No, y sí, las dos cosas al mismo tiempo, porque Cristo muere una sola vez. Pero cada vez que se celebra la misa, ocurre que nos podemos, o sea, se hace presente el mismo sacrificio de la cruz, el único sacrificio en el cual Cristo dio su vida, vuelve a hacerse presente cada vez que se celebra la Santa Misa. Eso quiere decir que es como que si se detuviera el tiempo. Es como que si se nos permitiera estar en Jerusalén en el año 33, en el cual Poncio Pilato, pues bueno, condenó con toda digamos, el impulso de los judíos de la época, con todo el odio que tenían, etcétera, pues se aplica la condena máxima, la crucifixión y muerte. Por tanto, en la Santa Misa, bajo el pan y el vino, ¿no? Se realiza nuevamente, se nos hace presente nuevamente ese sacrificio de la cruz, pero de un modo incruento. Es decir, no hay derramamiento de sangre, aunque sí hay la apariencia del sacrificio, porque cuando el pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre, el hecho de que la sangre y el cuerpo estén separados hace referencia al sacrificio,
a la muerte, o sea, Cristo que dio toda su sangre por nosotros. Eso ocurre cada vez que participamos en la misa. Bueno, entonces vamos a ver también la Eucaristía como banquete, ¿no? Porque, ¿qué estamos viendo en esta clase? Estamos hablando de que Jesucristo no quiso irse de este mundo sin quedarse de alguna manera, y se quedó en la Eucaristía, como veíamos en la lámina anterior y como vamos a continuar viendo ahorita. Entonces, la Eucaristía no es solo sacrificio, como veníamos hablando hasta ahora, sino que también es un banquete. En el Antiguo Testamento hay una figura que se llama el sumo sacerdote Melquisedec. Lo nombramos cada vez que participamos en la misa. Y este sacerdote hizo algo muy especial, que es que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, pero eran sacrificios de un buey o un animal o lo que fuera, ¿no? Lo que correspondiera. Pero Melquisedec ofreció un sacrificio en pan y vino. Era como una cosa muy extraña, que como ustedes pueden ir suponiendo, era como una prefiguración del sacrificio de Cristo y de la Santa Misa. Junto con esto vemos que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la imagen del banquete, Jesucristo la menciona con frecuencia. Por ejemplo, seguro si yo les pudiera preguntar ahorita, me dirían, ¿qué banquete recuerdan ustedes? Bueno, pues hay una parábola, ¿no?, en la que dice el Señor que hay un gran rey que pues quiere invitar a las bodas, ¿no?, las bodas del gran rey, y le dice a sus criados que preparen todo lo mejor posible y que vayan a buscar a los invitados. Y resulta que uno de los invitados dice que no puede ir porque se murió su papá, el otro que compró una, bueno, por motivos de trabajo, el tercero por no sé qué, y total que ninguno quería ir al banquete. ¿Y qué hace el Señor? Pues el Señor le dice a los criados, todo está preparado, salgan a los caminos y busquen a ver que pase por allí, que venga mi banquete, ¿no? Esta imagen del banquete, el banquete es como, si a mí me invitan a un banquete, bueno, uno está feliz porque allá hay unos manjares suculentos, una música maravillosa, uno va muy bien arreglado, porque un banquete no es cualquier cosa. Pues bueno, eso es también la Santa Misa. Es decir, en la Santa Misa, Dios se ha ocupado de nosotros en el sentido de que sabe de nuestra debilidad, de cuando no tenemos alimento, desfallecemos, ¿no? No podemos estar, bueno, si estamos un día entero sin comer nada, ya en la noche estamos mal. Y bueno, pues en el sacramento de la Eucaristía vemos, cuando participamos en la misa, vemos que hay como dos partes. Una primera parte que es la liturgia de la palabra y la segunda parte que es la liturgia eucarística. En la liturgia de la palabra, el sacerdote pues proclama en voz alta un texto del Antiguo Testamento, un salmo y el Evangelio del día, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué? Y después la humilía. La palabra de Dios es alimento de nuestra alma. Es decir, cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, los ilumina y los guía por el camino correcto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Eucaristía como banquete, estamos hablando, pues, en un primer momento de este pan de la palabra y también del pan eucarístico, porque en la segunda parte de la misa, pues, viene todo lo que hace referencia al sacrificio y a la consagración del pan y del vino como cuerpo y sangre que ha de ser entregado por nuestra salvación. Y al comulgar y alimentarnos con ese pan, pues resulta que Dios en nuestra alma, ¿no?, nos alimenta y nos transforma y nos diviniza y nos sana, ¿okay?, y nos cura de nuestras debilidades. Pues bueno, ese milagro de la conversión, ¿verdad?, de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en su sangre por las palabras del sacerdote, que en ese momento es Cristo, se llama transustanciación, ¿no? Un cambio de sustancia. Tenía sustancia de pan y ahora la sustancia es Jesucristo. Tenía sustancia de vino y ahora la sustancia es Jesucristo. Es decir, que
Antes de la consagración, en el altar había pan y vino. Después de la consagración está Jesucristo realmente presente en forma sacrificada. Es Cristo sacrificado por nosotros. Bien. La Eucaristía como presencia real. Yo les traje esta lámina que me gusta muchísimo, son unas palabras de Monseñor Javier Echevarría en su carta del 6 de octubre del 2004, y dice: Jesús, ¿no? O sea, ¿por qué se queda Jesús en el sagrario? ¿No? Porque podría ocurrir que terminara la misa y ya se retira y ya no está el Señor, ¿no? Simplemente terminó el sacrificio y estuvimos con Él y nos alimentamos de Él. Pero el Señor ha querido quedarse en el sagrario. Y estas palabras a mí me parecen maravillosas, ¿no? Dice: Jesús se ha quedado en la Eucaristía para remediar nuestra flaqueza, es decir, nuestra debilidad, ¿no? Nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras angustias, para curar nuestra soledad, nuestras perplejidades, nuestros desánimos, para acompañarnos en el camino, para sostenernos en la lucha, sobre todo para enseñarnos a amar, para atraernos a su amor. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, son unas palabras que se le puede sacar mucho jugo, porque Jesús sigue presente actualmente en cada uno de los sagrarios del mundo. Y claro, dependiendo del país donde uno viva, ¿no? Yo creo que estamos hablando desde Venezuela, y en Venezuela tenemos la enorme alegría de que pues, en las ciudades hay muchas iglesias, muchos sagrarios, y que tenemos hasta la posibilidad de elegir a qué hora podemos ir a la misa o a saludar al Señor, y dónde podemos ir hasta cambiar. En muchos países no es así. Me acuerdo, por ejemplo, cuando empezó la labor del Opus Dei en Suecia, que contaban que solamente estaba el Señor en el sagrario de la catedral, y cuando comenzaron a trabajar allí las personas de la obra, pues hubo un segundo y tercer sagrario. Es muy impresionante, ¿no? En Estocolmo. Pues bueno, estamos hablando de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Se queda en las especies consagradas y está realmente presente en el sagrario, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. ¿Y por qué se quiso quedar allí? ¿No? Pues por todo lo que decíamos aquí, ¿no? De estas palabras de Javier Echevarría, y también para, para darnos la oportunidad de hablar con Él cada vez que queramos, ¿no? De ir a saludarle, ¿verdad? De poder adorarle, que merece pues toda nuestra adoración porque es Dios, para poder ser llevado a los enfermos. Es decir, que si a cualquiera de nosotras nos dijeran: mira, espérate aquí, aunque supongamos que nos pongan en un hotel 5 estrellas, ¿no? Espérate aquí toda la vida a ver cuando llegan, para que puedas estar presente cuando lleguen tus amigos, que nunca sabemos, no sabemos si van a llegar algún día, ¿no? Y nosotros decimos: sí, me quedo, de acuerdo, los quiero tanto que me quedo aquí esperándolos, ¿no? Y eso, supongamos que es en un hotel 5 estrellas. Pues bueno, el Señor se queda realmente presente, esperando a cada uno pues, de los cristianos, a cada una de las personas, para poder escucharlas, para poder consolarlas, para poder fortalecerlas, para poder curarlas. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Entonces, esta primera parte de la clase era, bueno, aunque es la primera parte, pero ya estamos casi que terminando, ¿no? Pero Jesucristo está realmente presente hoy en millones de sagrarios a todo lo largo y ancho del mundo. Es decir, Dios no ha querido irse después de su muerte, ¿no? Sino que resucita, se va a los cielos y se queda en el sagrario. Y aquí, pues bueno, vamos a tener que ir muy rápido porque me extendí mucho en la primera parte, ¿no? Pero Cristo no solo se queda en el sagrario, sino que se queda presente en la iglesia. Por ejemplo, en el credo, cuando recitamos el credo, hay un artículo que dice: creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. Bueno, y sigue, ¿no? ¿Qué significa esto, no? ¿Qué es la iglesia? Entonces, la iglesia, ¿no? Eclesia, ¿no? Es pueblo de Dios. Significa asamblea,
Es decir, es el conjunto de aquellos que han sido llamados, ¿no? Siempre hace referencia a un conjunto de personas unidas por un vínculo, eclesia, y el vínculo, en el caso concreto de la Iglesia de Dios, es la llamada a formar parte de la Iglesia, ¿no? La Iglesia del pueblo de Dios, es decir, somos el pueblo que Dios rescató. O sea que al igual que en el Antiguo Testamento hay un pueblo elegido, que Dios a lo largo de los siglos lo fue preparando para que cuando llegara el Redentor pudiera encontrar un pueblo preparado, pues de la misma manera Dios ha constituido un pueblo y le ha dado una misión. Ese pueblo constituido es la Iglesia y está formado por todos los bautizados. Muchas veces entendemos que la Iglesia son los curas y eso es un error muy grande. Dentro de la Iglesia hay la jerarquía y el laicado. La jerarquía, que son aquellos que sustituyen o que suceden, digamos mejor, más correctamente, a los apóstoles y que tienen un don otorgado de Dios para poder consagrar, para poder, sí, es un don de Dios para poder consagrar la Eucaristía, tienen también el don para poder predicar y para poder gobernar, ¿no? Entonces, enseñar, santificar y gobernar. Esas son misiones que ejerce la jerarquía, es decir, los sacerdotes. Pero la iglesia no son los sacerdotes, son todo el pueblo de Dios. Y los sacerdotes, pues por supuesto, cumplen una misión, pero quienes realmente están llamados a santificar el mundo, a llevar el mensaje de Cristo al mundo entero, son todos los cristianos con la ayuda de los sacerdotes. Es decir, quien realmente tiene una misión para realizar es cada uno de los cristianos. Y el Papa es el sucesor de San Pedro y cabeza de la Iglesia. Es el vicecristo, aquel que Cristo puso para gobernar la Iglesia en su ausencia. La Iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su vida aquí en la tierra. En distintos momentos, ¿no? Porque en un primer momento fue reuniendo a los apóstoles y lo fue formando. Por ejemplo, cuando se encuentra con Pedro, que se llamaba Simón, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el pobre Simón no sabía de qué era lo que le estaba hablando, pero era así, él iba a ser la roca firme sobre la que se construiría la iglesia y fue el primer papa. El resto de los papas son los sucesores de Pedro, el resto de los obispos a lo largo de los siglos son los sucesores de los apóstoles y el resto de los cristianos somos los sucesores de todos los discípulos que oyeron al Señor, pues bueno, digamos, en el sermón de la montaña o en el sermón del llano o a las orillas del lago de Genesaret. Nosotros somos los sucesores de todos aquellos que escucharon a Cristo. Y entonces, cuando el Señor asciende a los cielos, les dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, ¿no? Y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Jesús da a la iglesia una misión, que es la de difundir el Evangelio, difundir la buena nueva. Y la buena nueva es, en palabras muy sencillas, estamos llamados a la vida eterna. Aquello que era nuestra condenación, nuestro pecado, el estar condenados a la muerte eterna porque no íbamos a poder, después de la muerte no había pues ya nada más, y el castigo eterno porque éramos pecadores. Después de la muerte y resurrección hay vida eterna, ¿no? Y ese es el gran mensaje, pero el gran mensaje no es para después de que muramos, eso vamos a verlo en la próxima clase, qué significa esa misión de la iglesia y qué tiene que ver con cada una de nosotros. Bueno, entonces, Cristo está presente en la iglesia, ¿no? ¿Cómo está presente? Está presente en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía, como veíamos al comienzo, pero está presente también en cada vez que se aplica un sacramento. Por ejemplo, en el bautismo se hace presente en el alma en gracia y otorga pues la filiación divina y la gracia a cada una de las personas que se bautiza.
pues bueno, en cada uno de los sacramentos, que ahorita no nos vamos a detener allí, ¿no? Luego, está presente en la liturgia, y esto es muy impresionante, el tema de la liturgia, porque, o sea, cuando hablamos de la iglesia está constituida por todos los cristianos. Los cristianos, cuando estamos en gracia, pues, y cuando comulgamos, nos constituimos en un solo cuerpo, nos hacemos todos Cristo. Es decir, que el conjunto de los cristianos, ¿no?, que constituyen la iglesia, configuran el cuerpo de Cristo, y la cabeza es Cristo mismo. Es decir, es como que fuéramos en nuestra unión, somos Cristo en el mundo. O sea, el conjunto de los cristianos, pues bueno, que constituyen la iglesia, pues somos el cuerpo de Cristo, es lo que quería decir. Entonces, cuando hablamos de la liturgia, lo que queremos decir es que cuando se celebra la misa, es bueno, este tema no me resulta fácil explicarlo brevemente, ¿no? Pero es el mismo Cristo que se hace presente para volver a ofrecer su vida a Dios Padre, pero no lo hace Él solo, porque desde que somos iglesia, nosotros mismos que somos Cristo, nos estamos ofreciendo con Él al Padre en cada vez que se realiza la Santa Misa. Es decir, que en la misa no solamente se ofrece el sacrificio de Cristo, sino que me ofrezco yo y se ofrece cada una de las personas, de los cristianos, al Padre, porque somos una sola cosa con Cristo, y ofrecemos nuestra vida para los 4 fines de la misa, para adorar a Dios, para dar gracias, para pedir perdón y para rogar, ¿no? Hacer peticiones. Casi siempre nos quedamos en esto último, ¿no? Muchísimas peticiones, pero adoración, acción de gracias, petición de perdón, muy importante, y ruegos, peticiones, ¿no? Entonces, Cristo está hoy presente en el mundo, está presente en cada uno de los sagrarios, está presente en su iglesia, como hemos venido conversando hasta ahorita, está presente en cada cristiano que está en gracia de Dios y que ha de ser otros Cristos para la humanidad entera. O sea, hemos de seguir, ese es el tema de la clase que viene, que es si Cristo nos ha dado esa misión, ¿cómo podemos ser sin salir de nuestro lugar, siguiendo en nuestro trabajo, con nuestra familia? ¿Cómo podemos ser Cristo en el mundo? ¿Y qué necesidad hay de cristianos profundamente cristianos, ¿no? Decía San José María también que estas crisis mundiales son crisis de santos, que para darle la vuelta al mundo, para que los valores de Cristo, que son el amor, la libertad, el servicio, inspiren toda la sociedad, es necesario que inspiren, en primer lugar, la vida de cada persona. Y se va expandiendo como una epidemia, digamos, ahorita que estamos tan familiarizados con eso, casi sin darse cuenta, ¿no? Es decir, que si los valores del mundo actual son el dinero, el poder, la competencia, bueno, eso hablando en negativo, la verdad es que hay muchos valores superpositivos también, pero la misión del cristiano es infundir esos valores cristianos para que la sociedad se configure desde el bien, digamos, ¿no? Y pueda funcionar un poquito mejor de lo que está funcionando. Bueno, pero ese es el tema de la clase que viene. Entonces, muchísimas gracias por su atención, que hoy, día martes de carnaval, es increíble que ustedes estén aquí presentes, se los agradezco mucho. Y pues nada, recordar que el 23 de febrero, el próximo martes, veremos Cristo en el mundo, ser otros Cristos. Y pues bueno, comentarles que estaba pensando, si quieren ahorita podemos hablarle un momentico, que en el mes de marzo, quizá un tema interesante podría ser la Biblia, si estuvieran ustedes interesadas y si piensan que, bueno, que sí les gustaría continuar en esta actualización. Bueno, entonces voy a dejar de compartir la pantalla para saludarnos un momentico. Hola. Hola.
Cris, déjame pagar aquí. ¿Cómo estás?